¿O ya empezamos? ¿Empezamos? Ya, yo estoy listo. Ah. Ok, vamos a empezar entonces. Pues muy bienvenidos todos, queridos hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, más conocido como la carta a los romanos, así. Es una carta, como estamos viendo, muy profunda, donde hay temas muy centrales, muy importantes para entender cuál es el plan de Dios de salvación para las personas, para cada individuo, para todos en general. ¿Qué les parece si encomendamos este tiempo en la mano del Señor, orando? ¿Vale? Señor, te damos gracias por tener la libertad de venir a este lugar y con toda libertad abrir tu palabra y escuchar tu voz. Señor, queremos que por tu Espíritu toques nuestras mentes, nuestros corazones para conocerte mejor y anhelar servirte y amarte mejor, Señor. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Okay. Recuerdo hace años, les he contado que hemos vivido en los Estados Unidos mientras estudiábamos en el seminario por 5 años y era una zona muy pija. O sea, no es que viviéramos en una zona pija, sino que la universidad estaba en una zona muy adinerada y las casas estaban separadas unas de la otra, ya pueden imaginar. Pero no había mucha luz y todo era muy tranquilo, en una zona relativamente grande. Entonces, cuando recién llegué con mi familia, solía, como buen estudiante de seminario bíblico, respetar las reglas de tráfico, ¿no? Y habían esos como pueblitos, pues habían muchos pares y siempre no más de 30 kilómetros por hora o algo por el estilo. Entonces yo me detenía cada vez a la ley, lo legal, lo correcto, ¿no? Y entonces una noche, mientras íbamos con mi familia ya de vuelta a casa, todo oscuro y, como les digo, sin ruido, todo tranquilito, yo iba parando, haciendo los pares y la velocidad correcta. Pero da pereza. Entonces dije, puedo acelerar un poquito, ¿no? Entonces aceleré un poquito y ¡pring! Las sirenas, ¿no? Y me cayó directo ahí la policía, ¿no? Adelante y me hizo parar, ¿no? Yo me puse a un poco tener miedo, decía, uy, con la cara de forajidos que tienen mis hijos, ¿cómo me va a hacer ahora la policía que me va a hacer? Y bueno, le dije al policía, ¿sabe? Yo he guardado todas las reglas hasta ahora, solamente en este último no lo hice, el resto lo hice. Y le dije, por si acaso, le digo, soy estudiante internacional de aquí del seminario. Ya, me dijo el policía, ¿no? Y con mucha gentileza, mucha amabilidad, pues me dejó ir después de llamarme un poquito la atención, ¿no? La pregunta que tengo con ustedes es esta. Lo que hizo este policía de dejarme ir, de perdonarme la multa, ¿es justo? ¿Lo que hizo era justo? ¿Era justicia? La respuesta a esta pregunta la vamos a ver después, al final de nuestro tiempo, y espero que podamos entender un poquito más de lo que va el tema de esta mañana, que tiene que ver con la justicia de Dios, que somos justificados por gracia mediante la fe, ¿ok? Quisiera
revisar, antes de entrar de lleno al texto, dar una breve introducción a la carta a los romanos. No debemos olvidarnos que la carta a los romanos es una carta presentación. El apóstol Pablo está presentándose quién es él, porque a las iglesias en Roma no le conocen personalmente y él quiere hacerles conocer quién es, pero también ha habido una especie de unas informaciones malintencionadas acerca de lo que Pablo en realidad enseñaba, como que él estaba diciendo, no, hay que pecar porque la gracia, para que la gracia abunde. Adelante. Entonces él tenía, inspirado por el Espíritu Santo, que escribir esta carta maravillosa para aclarar su enseñanza. Hemos visto también que el tema central de la carta a los romanos es el Evangelio de Dios, ¿ok? El Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación que provienen de Dios. El tema es cómo es que Dios, que siendo un Dios santo, justifica al pecador por pura gracia cuando éste pone su fe, su confianza en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Otra cosa importante que no debemos perder de vista es que Pablo está escribiendo a una iglesia que está dividida en dos grupos principales. Están los cristianos que son judíos y los cristianos que son gentiles. ¿Ok? Los cristianos que son gentiles son la mayoría en esta iglesia y han estado sin la compañía de los cristianos judíos por un tiempo, porque habían sido expulsados, y pues vieron que las costumbres de los judíos, tales como guardar el sábado, no comer cerdo, o la circuncisión, son cosas del pasado, son cosas de judíos, pero no de los cristianos. Entonces dejaron de hacerlas. Cuando los cristianos judíos volvieron a Roma, la capital del imperio, comenzaron a ver que los creyentes gentiles hacían cosas que a ellos les ofendían, ¿no? Y comenzó a haber un malestar entre estos dos grupos. ¿Okay? Entonces, una de las razones por las que Pablo escribe a la iglesia en Roma es para decirles que Dios no hace acepción de personas. Tanto judíos como gentiles tienen el mismo medio para ser perdonados, reconciliados con Él. Que no debe haber esas disputas. Y para ello necesitaban entender correctamente cómo Dios justifica al pecador. ¿Ok? Este pasaje que vamos a ver ahora es el Evangelio en embrión y lo va a ir a desarrollar, este pasaje lo va a desarrollar a lo largo de toda la carta. Entonces vamos a hacer una especie de una observación de la célula del Evangelio en esta mañana. Hay muchos temas. Ahora vamos a dar lectura a la palabra de Dios, pero quiero que te fijes en las palabras que se repiten, ¿ok? Quiero que te fijes también en algunos temas que te gustaría investigar y profundizar más, ¿ok? No lo vamos a tocar cada tema en esta mañana, no vamos a ir versículo por versículo, pero quiero concentrarme en algunas cosas, principalmente 2 o 3 cosas que creo que son muy importantes para entender el Evangelio y la justicia de Dios por la fe, ¿ok? Entonces, vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Romanos 3,
21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Aquí ven los dos grupos, ¿se dan cuenta? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que el Señor bendiga su palabra. Sé que hay muchos conceptos acá muy complicados, muy difíciles de asimilar a una porque están todos unidos aquí. Entonces, me gustaría que me digan qué palabras se repiten en este pasaje. Fe, muy bien, ¿qué más? Ley, justicia, justificados, Dios. Gracia, muy bien. ¿Qué otras palabras se repiten? La fe es fundamental, ¿verdad? Ya, entonces todas esas palabritas hay que ir marcándolas en sus Biblias con muchos colores, ¿ah? Para que vean las diferencias. Miren lo que yo he encontrado. Pero la segunda pregunta es, ¿qué temas lo ven ustedes un poco? No entiendo mucho esto. ¿Qué temas aquí perciben que les gustaría investigar? ¿Qué palabras necesitan buscar en el diccionario? Muy bien, Rubén. Propiciación. Me alegra que Rubén tiene una palabra que no entiende y que necesita explicar un poquito más. Me alegra, me anima mucho. Muy bien, propiciación, excelente. ¿Qué más? Redención, excelente. Dos palabras claves para entender este pasaje. Madre mía, esta iglesia está bien informada, solo dos palabras. Y de dos ancianos que no entienden bien estas palabras. El resto, imagínense, ¿cómo estamos? Las diferencias, ¿ya? ¿A qué te refieres? Las diferencias entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Ya, sí, profundizar eso está, sí, muy bien. La jactancia, excelente, ¿no? ¿Qué lugar tiene la jactancia en la iglesia de Cristo? Muy bien. Ok. Eso también. Ahora les voy a decir gracia. Yo les voy a poner lo que yo he apuntado, ¿ya? Ley también, se dan cuenta ahí, ¿no? Cada uno de estos temas, la gloria de Dios, gracia, justicia, pasaríamos solamente con un puntito de esos rojos que están ahí, pasaríamos toda la mañana ya. ¿Me entienden que no vamos a poder hacer eso? ¿Ok? Entonces, permítanme compartir brevemente
cómo podemos dividir este pasaje básicamente en dos partes, ¿no? Cuando habla acerca de la justicia de Dios por la fe en Cristo. En los primeros versículos del 21 al 26 va a hablar acerca de la revelación de la justicia de Dios, cómo Dios ha revelado su justicia a nosotros, ¿ok? Cómo lo ha revelado. Y la segunda parte tiene que ver justamente con lo que estaban diciendo, ¿no? La jactancia. O sea, la justicia de Dios excluye toda jactancia humana. Esas son las dos partes. Sencillito, ¿verdad? La revelación de la justicia de Dios y la justicia de Dios excluye toda clase de jactancia humana. Muy bien. Vamos por entonces la primera parte, la revelación de la justicia de Dios. Vamos a ver. Ahora, el pasaje anterior, si notan, estoy hablando de Romanos 3, del 1 al 20, ¿han visto la cantidad de citas bíblicas que hay allí? ¿No? Se nos ha explicado que hay un montón, ¿no? Un montón de citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿no? Pablo utiliza el Antiguo Testamento para explicar su tema. Pero en el pasaje que estamos estudiando no hay ninguna cita. Pero eso no implica que el trasfondo de este pasaje tiene muchísimas citas comprimidas del Antiguo Testamento. Y sin entender el Antiguo Testamento no vamos a entender el Nuevo Testamento. Entonces, permítanme utilizar dos palabras que quizás nos ayuden a entender este pasaje, ¿no? El trasfondo histórico-cultural de la palabra redención. Es una palabra que lo escuchamos con frecuencia, ¿verdad? Pero redención básicamente quiere decir pagar, la acción de pagar un precio para liberar a un esclavo, ¿no? En el Antiguo Testamento habían personas que por caer en una desgracia, por la pobreza, se tenían que vender a sí mismos para poder subsistir, ellos y su familia. Entonces tenían que trabajar, ahorrar, y hasta que ellos mismos podían pagar, o un familiar, el redentor, venía con el dinero y le pagaba al dueño del esclavo y le decía: mira, yo compro su libertad con este precio. Ahora, ese precio ya imaginarán, no es tan barato, pero lo pagaban para que esa persona quede libre. Entonces, él era el redentor de ese esclavo que ahora quedaba libre. ¿Entendemos? Ok. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando del pago de un precio por la libertad de una persona. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros, esa pregunta para ustedes, me gustaría su opinión, cómo esta verdad lo podemos aplicar cuando decimos que Jesucristo es nuestro Redentor? Nos redimió del pecado, ¿ya? En esta frase, ¿de quién éramos esclavos? Bueno, primeramente nosotros, ¿no? Los seres humanos somos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado, ¿ya? Del sistema del mundo, de Satanás, muy bien. Ahora, ¿y quién es el Redentor? ¿Y con qué precio lo pagó? Pagó nuestra libertad, nuestra redención. Ajá. Miren lo que dice Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
¿no? Rescatados, liberados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ok? El Redentor, Jesucristo, no pagó con oro, con dinero, con plata, con riquezas materiales de este mundo. Lo pagó con su propia sangre. Le costó su vida. ¿Ok? Entonces podemos entender que cuando dice la palabra de Dios que siendo justificados, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Fue Cristo que lo pagó todo. ¿Ok? 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Tiene ahora un poquito más de sentido lo que leemos? Ese es mi deseo. La segunda cosa, la segunda palabra que Rubén nos mencionaba es la palabra propiciación. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? La propiciación. Entonces, permítanme ir con ustedes a un viaje en el tiempo, ¿ok? Y nos vamos a ir al desierto y en el tiempo cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ok? ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo, verdad? Dios libera a su pueblo con mano poderosa y les hace cruzar el mar Rojo y va a eliminar a todos sus enemigos, los egipcios, con todo su poder militar para siempre. Pero una vez liberados, y recordemos esto que es muy importante, Dios los liberó antes o después de haber dado los 10 mandamientos. Les dijo, primero me obedecen los 10 mandamientos, a ver, y veremos después les libero. Hasta ahorita estuvieran en Egipto. ¿Ya? Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo se regocijó, danzó, cantó, alabó al Señor, ¿no? Porque habían sido liberados, ¿ok? Habían sido liberados. Pero Dios no se contentó con haber liberado a su pueblo de Israel. Los liberó para que sean sus hijos, para que vivan como un pueblo suyo, como un testimonio a todas las naciones. ¿Ok? Y cuando salieron por el desierto, no los abandonó. En el desierto, Dios tomó una decisión que va en contra de cualquier religión del mundo. Dios mismo, el Dios creador del cielo y de la tierra, vino a este mundo. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Vino a habitar en esta tienda, el tabernáculo. No les abandonó. Y ¿saben lo maravilloso de este milagro? Dios dio todas las indicaciones para que construyan este tabernáculo, esta tienda, esta habitación, esta casa, ¿no? Tienda de acampar, vamos a llamarlo así. El tabernáculo. Noten que Él pidió estar en el centro de todas las tribus. ¿Ya? Por aquí estaban los de Rubén, por allá de Leví, por etcétera, etcétera. Todos estaban rodeando el tabernáculo. Dios quería morar en medio de su pueblo. ¿No creen que es eso maravilloso? Hermoso, ¿no? ¿Cómo termina el libro de Éxodo? El libro de Éxodo termina más o menos con estas palabras. Ya habían construido el tabernáculo, pero dice, y Moisés no podía entrar en el tabernáculo.
¿Para qué construyeron el tabernáculo? Pero ni Moisés puede entrar. Pero el siguiente libro, ¿qué libro es después de Éxodo? ¿Qué libro viene? El Levítico. Y en el libro de Levítico, Dios comienza a dar su plan, sus instrucciones de cómo pueden acceder al tabernáculo, cómo pueden entrar en su presencia. ¿Ok? La presencia de Dios es santa. La gente tiene miedo a acercarse a Dios porque Él es santo, puro y perfecto. ¿Ok? Entonces Dios en Levítico comienza a dar instrucciones. ¿Y qué instrucciones da? Da una serie de instrucciones que hablan de sacrificios que el pueblo de Israel tenía que ofrecer para poder entrar en el tabernáculo. Allí estaban los sacerdotes y un personaje principal era el sumo sacerdote. ¿Ok? Perdonen que me estoy explayando, pero esto es fundamental si queremos entender que Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Ok? Al final espero que podamos entender un poquito más esta palabra, este tema. Entonces allí está la morada de Dios. Noten, aquí estaba el altar de bronce donde hacían los sacrificios. Ahí estaba el lavatorio, se lavaban, el sacerdote se lavaban las manos para poder acceder al lugar santo, que es todo eso, el lugar santo. Allí en el lugar santo estaba la menora, el altar del incienso y los panes. ¿Ok? Ese era el lugar santo. Pero la habitación al final era el lugar santísimo. ¿Ok? En el lugar santísimo nadie podía entrar a excepción del sumo sacerdote. Y solamente una vez al año, en lo que se llama el día de la expiación. ¿Ok? Entonces, para entrar en la presencia de Dios tenían que sacrificar animales y los animales ahora explico. Este es el propiciatorio. Este es el altar. ¿Ok? Aquí la gloria de Dios descendía, su presencia se posaba en este lugar. ¿Ok? He dicho que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a este lugar, al lugar santísimo. Pero para entrar y ver este altar, primero el sacerdote tenía que matar un becerro por sus propios pecados y el de su familia. ¿Ok? Tenía que entrar limpio, ser limpiado por la sangre. O sea, el sumo sacerdote, aun cuando era la máxima autoridad religiosa de Israel, él mismo tenía que pedir perdón a Dios antes de entrar a su presencia santa. Entonces ponía las manos, sacrificaban y la sangre lo esparcían, lo salpicaban sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del altar. La tapa. Que todo era de oro macizo, como una sola pieza. ¿Ok? Tenía dos, ¿cómo se dice? Dos querubines que estaban uno frente al otro. Y era la tapa. ¿Ok? Entonces la sangre, el sumo sacerdote lo esparcía sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? La idea, termino con esto.
aparte que el sumo sacerdote sacrificaba al becerro por sus pecados, también tenía que sacrificar a un chivo. Habían dos chivos, uno que era para el perdón de todo el pueblo de Israel, lo sacrificaban, lo mataban ahí con cuchillo, y el otro chivo era, después de hacer la misma figura, el sumo sacerdote ponía la mano en representación de todo el pueblo de Israel sobre la cabeza del chivo, y algo así como que traspasaba todos los pecados del pueblo de Israel a ese animalito, y lo mataban. Y la sangre, que es vida, al ser sacrificada, removía la ira de Dios sobre el pueblo que había pecado. ¿Ok? Y les perdonaba. Su ira era satisfecha, era saciada. Eso es el día de la expiación, y eso es... Ahora, es un tema, yo encuentro esto un tema bastante complicado, porque siempre me ha sorprendido de que tiene que morir animales inocentes para perdonar los pecados nuestros, ¿no? Pero ¿saben qué? No olvidemos de que Dios es santo, es justo, es perfecto. Cuando tú y yo somos testigos de una injusticia, vamos a decir, de un violador, de un narcotraficante o de un asesino, de un abusador, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Aplaudimos? Nos llena de ira. Queremos que esa persona hasta que se muera, ¿verdad? Ahora, muchas veces nuestra ira es una ira carnal, a veces egoísta, pero la ira de Dios no es caprichosa, es santa, es perfecta y juzga con justicia perfecta. ¿Ok? Entonces, cuando todo este sistema de sacrificios para que el pueblo de Israel pueda tener comunión con Dios, Dios pide justicia, el pago. Y la única manera que Dios establece es que haya un sacrificio, un derramamiento de sangre. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. El tabernáculo era como el kindergarten, ¿ok? Era como el kindergarten de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo uno aprende en el kindergarten? ¿Cómo le enseñan a los niños? Le enseñan a jugar con la plastilina, a oler, ¿no?, diferentes cosas, a tocar, a escuchar, a ver. Ahora, ¿pueden imaginar los niños y los judíos en general que aprendían visualmente, con todos sus sentidos, todos estos principios que Dios quería enseñar acerca de su justicia? ¿Ok? Y sí, que emocionaba. Dios es santo y la única manera de acercarse a Él es a través de un sacrificio. Noten lo que dice Levítico 1:4 cuando está hablando de los sacrificios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte ¿qué? Justo en Él. La justicia de Dios a través del derramamiento de sangre. ¿Ok? Cuando el sumo sacerdote esparcía la sangre del animal sacrificado. ¿Sobre qué? Sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios. Ahora, la propiciación tiene dos lados, ¿ok?
La propiciación, por un lado, significa, esta palabra significa que la ira es sosegada, saciada. ¿Ok? Cuando le compras un regalo a tu esposa por haberte portado mal y ya no se enoja contigo, te deja sin comer, ha ocurrido propiciación. ¿Ok? Pero por otro lado, la propiciación tiene que ver con el propiciatorio, es decir, el lugar donde la ira de Dios es sosegada por el derramamiento de la sangre, por el sacrificio. ¿Ok? Ahora, cuando la palabra de Dios aquí nos dice, a quien Dios, voy a volver 24 y 25, presten atención a estos versículos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Okay? Por la fe. Por la fe. Wow. Me queda poco tiempo y tengo que hablar muchas cosas. Todas estas cosas que Dios ha pedido, estas instrucciones que Dios ha pedido, el matar, el hacer sacrificio, el echar la sangre sobre el propiciatorio, etcétera, etcétera, se tiene que hacer por fe, con fe. ¿Ok? La fe en la Biblia, en la palabra de Dios, no es un concepto abstracto, mental, psicológico, místico. Gracias. Es una respuesta muy tangible, muy real. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo fe que esa silla me puede sostener, ¿es una fe, lo que estoy diciendo, es una fe bíblica o no? Esto es una fe bíblica. ¿Okay? Cuando el doctor sabe que estoy enfermo y me receta un jarabe y me dice, esta medicina te va a curar porque estás enfermo, tú dices, gracias doctor, usted es lo máximo, ha deducido mi enfermedad, ha dado con el clavo, con la medicina correcta, le felicito, pero no toma la medicina. ¿Es fe? La fe bíblica es tomar la medicina. ¿Ok? Es acercarse a Dios y creer que lo que hizo Jesucristo en la cruz al morir por nuestros pecados, derramar su sangre preciosa, por la fe podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Dios se complace en la obra perfecta de Cristo, que voluntariamente, siendo perfecto, fue a la cruz para que nosotros no experimentemos la ira de Dios. Él experimentó la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser redimidos y ser liberados de la condenación del pecado. La segunda parte de este pasaje que hemos visto, donde habla que la justicia de Dios excluye la jactancia humana. Tres cositas brevemente, ¿no? Que los judíos ni gentiles podían jactarse, sentirse superior de un grupo por el otro, porque ha demostrado en los capítulos anteriores que tanto judíos, teniendo la ley y el conocimiento de Dios, han fracasado, son pecadores. Y también los gentiles, aunque puedan tener una buena conciencia y aprecien a Dios por su bondad y incluso le pueden
portarse mejor que los judíos, tampoco llegan al estándar de Dios. Han obedecido todos los stops de tránsito, ¿no? Pero han fallado en una y eso los condena también. Por eso dice este pasaje en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie llega al nivel, al estándar que Dios demanda en su ley perfecta. ¿Ok? Nadie puede jactarse delante de Dios ni delante de los hermanos, ni culturalmente, ni nada. ¿Ok? Judíos y gentiles comparten el mismo acceso a la salvación en Cristo, al único Dios. No hay un Dios para los gentiles y un Dios para los judíos. Es uno porque Dios es uno, dice este pasaje, ¿verdad? En el versículo 30. La ley, pero por otro lado, la ley no se deja de lado, sino que se establece. La ley sigue siendo santa, pura, Dios la ha dado. La ley nos hace ver cuán pecador somos. La ley nos salva. La ley es como ese espejo que nos hace ver quién en realidad somos. Y si somos honestos con nosotros mismos, debemos reconocer que hemos fracasado, que hemos fallado, que merecemos el castigo. Y la ley nos ayuda a clamar por ayuda, a clamar a Dios por perdón. Que alguien pague mi deuda impagable, que mi Redentor me libere. Él es el único que puede hacerlo, Cristo Jesús. Y ahora volviendo a mi ilustración que hice al comienzo, ¿fue justo que el policía que me detuvo me deje ir porque tuvo pena o misericordia de este peruanito? Fue conveniente. ¿Ah? ¿Conveniente? Díganme ustedes cómo ilustramos mi historia, cómo sería la justicia de Dios aplicada a esta historia. ¿Cómo debió haber sido la justicia de Dios aplicada a esta ilustración? ¿Qué es eso? Exacto, multa, ¿no? Muerte, no. Con todos los inmigrantes afuera del país. Debió haber sido justo. ¿Cómo? Se aplicó la gracia, pero ¿cómo se aplica la gracia en la justicia de Dios? O sea, Dios se hace el de la vista gorda y dice, no te preocupes, ya yo pagué por ti, no te preocupes. Ya. Justicia de Dios en este caso sería, no, mi amigo, aquí está la multa, ¿ok? Lo justo es lo justo, ¿ok? Pero la gracia dice, pero no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Ahí está, ¿ok? Esa es la justicia de Dios, queridos hermanos. Nosotros somos pecadores, merecemos la muerte. La ira de Dios se revela contra todo lo inmundo, lo sucio. Eso es lo correcto, lo justo. Porque Dios no puede pasar por alto, hacerse el de la vista gorda con el pecado. Pero ¿saben qué? Él demandó el sacrificio y la muerte a través de los sacrificios. Ha ido enseñando a su pueblo Israel hasta el día cuando Juan el Bautista lo vio venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a ser levantado en una cruz, va voluntariamente morir en nuestro favor, pagar con su sangre bendita para el perdón de Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros y nosotros podamos ser redimidos, liberados, libres, perdonados, justificados
para vivir para Dios. Somos salvos no por obras, para que nadie se jacte, dice Efesios. Pero somos salvos para buenas obras, para vivir en gratitud, para poner a Dios por encima de todo. Que Él sea nuestra prioridad, que sus negocios sean nuestra prioridad, que el conocerle, el servirle, en todo lo que hagamos para Él, Él merece lo mejor, porque nos dio una salvación gratuita para nosotros, pero le costó mucho a Jesucristo. Vivamos para Él, libres, redimidos, justificados, pero vivamos para su gloria. Señor bendiga, hermanos.